Buenas noches, yo soy Pedro Ayala del Valle, soy asesor virtual de la prepa en línea CEP y ahora, junto con ustedes, inicio el camino del módulo 5, argumentación. En este módulo vamos a lograr habilidades que parece que están olvidadas en nuestra cultura contemporánea, pero dado que lo iremos trabajando poco a poco, conviene que ahorita iniciemos pensando en la imagen que vemos. Es un equipo de trabajo, algunas alumnas que están preparando eh, una encomienda. Bueno, pues las ideas de todas se pueden integrar y formar una unidad creativa gracias a que cada una argumenta. Argumentar significa entonces expresar y escuchar lo que es expresado. Vamos a ir desglosando esto poco a poco. Y para poder iniciar el trabajo, les recomiendo que traigan a la mente la finalidad de estar en la prepa en línea. Cada quien piense, ¿qué es lo que quiere lograr al estar aquí? Si cada quien ya pensó en la finalidad de haber entrado a este sistema, seguramente encontrará razones buenas, es decir, motivos que son buenos para la persona misma y para su entorno, pero sobre todo metas a lograr, finalidades que son convenientes, que son realmente beneficiosas para la misma persona y para los demás. El inicio, el motivo es uno, pero lo que define, lo que da la finalidad, es la meta. Y si ustedes tienen muy clara la meta de estar aquí, entonces va a ser más fácil el trabajo, porque va a haber momentos en los que vengan el cansancio, y el cansancio será vencido si ustedes recuerdan qué es lo que quieren lograr. Va a haber también momentos en los que venga la tentación de acortar caminos, pero en realidad se acortan de manera indebida cuando se plagia, por ejemplo, o cuando se hace cualquier otro tipo de trampa. Esas tentaciones se podrán vencer si ustedes recuerdan cuál es la finalidad de estar aquí. Es decir, ya verán cómo se alcanza la finalidad buena. Y ustedes mismos podrán ustedes mismos podrán medir si la finalidad buena se alcanza con el método que están ocupando. De manera que aquí va a estar muy presente la libertad de cada quien y sobre todo el trabajo intenso, creativo, participativo de cada uno. Y atención en esto, cuando digo uno y otras palabras que parecen en masculino, en realidad estoy hablando en el masculino gramatical, que no excluye ni a las mujeres, ni a los varones, ni a nadie. Esa es nuestra forma del español. Femenino gramatical, masculino gramatical. Y el masculino gramatical incluye a todos, como ahorita en esta palabra todos. O cuando uno dice niños o alumnos. Y entonces allí incluimos a todos. Te cuento que verás en esta sesión y en todas las demás, esto que ahorita ves como esquema. Prácticamente es la presentación del modo de trabajo dentro de la prepa en línea y en particular dentro del módulo con este asesor virtual. Verás también algunos detalles acerca de formación de actitudes y también verás también algunos detalles de formación de habilidades y conocimientos. Me atrevo a preguntar aquí para quienes están presentes y también para quienes vean la sesión grabada y me puedan responder en un mensaje escrito.
De estos tres elementos, el modo de trabajo, la formación de actitudes y la formación de habilidades y conocimientos, ¿cuál les parece que es principal? Si quieren responder escribiendo o abriendo su micrófono, adelante. Gracias, Kevin. Tú ves aquí estos tres modos perdón, estos tres elementos del trabajo. El modo de trabajar, la formación de actitudes y la formación de habilidades y conocimientos. ¿Cuál de estos tres consideras, también considera Yuri, a quien damos la bienvenida, que sea principal, que vaya primero, antes que todo, que sea más importante o fundamental? Podría ser la formación de habilidades y conocimientos, Gracias, Yuri. ¿Por qué? pues en la forma de habilidades y conocimientos, en qué conocimientos tengas tú acerca de la actividad que realizarías, y la actitud más bien de cómo lo tomarías o no sé, algo así. Muy bien, muchas gracias. Fíjate que por lo que entiendo, coincides con lo que afirma Kevin, que nos lo dice por escrito. Él también dice que el elemento 3 es el principal. Yo les puedo compartir que lo que he visto como alumno y como profesor que aprende de los alumnos es que las habilidades y conocimientos los pueden adquirir ustedes aún sin profesor. Basta que ustedes estén atentos y deseosos de aprender y logran captar muchas habilidades, logran practicar y desarrollar sus capacidades y logran mucha habilidad. Y hablando de conocimientos, bueno, a cada rato a ustedes les llegan un montón de informaciones y pueden depurar esa información y quedarse con los conocimientos más adecuados. Por el asunto de las habilidades y los conocimientos, no me preocupo tanto, pero tengo que decirles que he visto que cuando los conocimientos o las habilidades se adquieren y no hay una buena actitud, sirven de muy poco. Cuando hay una buena actitud, cuando la intención de la persona está formada como con ganas de adquirir más, ser veraz, actuar con justicia, eh, aprender de los errores, cuando hay esta formación de actitudes, la persona puede desarrollarse en cualquier lugar. Y entonces, más allá del modo de trabajo de la prepa en línea, más allá de los conocimientos y de las habilidades que puedas adquirir revisando tú mismo, tú misma, la plataforma, van a ver un especial énfasis en la formación de actitudes, con la intención de que ustedes tengan todo el temple, es decir, toda la estructura interna, como para que ustedes mismos puedan adquirir conocimientos, desarrollar habilidades por ustedes mismos. Y entonces van a ver un énfasis en el factor 2, pero lo van a ir notando poco a poco. Y agradezco mucho la intervención de ambos en sus respuestas. Recordemos brevemente qué fue lo que vieron en el módulo anterior para ver cómo se enlaza con el contenido de este módulo. En el módulo 4, tú viste que el contenido humano se comparte con cuidado y belleza por medio de la palabra escrita. Viste cuentos, viste poemas, viste cómo los textos se diferencian y puedes captar de los autores lo más humano, lo que ellos quieren comunicar, aun cuando hayan sido autores de hace mucho tiempo que ya hasta muertos estén. Se pueden comunicar contigo, ellos pueden compartir contigo y tú puedes tomar de ellos, tomar de la experiencia de ellos.
por medio de la palabra escrita. Además, hicimos una valoración del lenguaje de nuestra patria. Y ustedes vieron cómo hay un montón de expresiones líricas a lo largo de nuestro país. Y quien hizo bien su actividad integradora, bueno, no me acuerdo cuál fue, pero donde hablaban de las expresiones líricas de cada región, quien la hizo bien esta actividad se dio cuenta de que hay un montón de riqueza lírica en nuestra patria. Y también, por último, conocieron cómo un autor llamado Aristófanes hizo una obra de teatro que, aunque fue de hace cientos de años, todavía tiene mucho que decirnos hoy. Y recordarán que los hijos, cuando son consentidos, así como Fidípides, echan a perder la vida de todos. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, ¿Les gustó la obra esta de Aristófanes? sí, ya que fue muy reflexionante a la manera de expresión de los jóvenes, que en la actualidad pues es lo que pues hasta la fecha hacemos y a lo mejor no valoramos lo que los sacrificios que tenemos que hacer día a día. Así es, y los sacrificios que hacen los papás, efectivamente. O sea que gente consentida ha habido aquí y en la antigüedad. Y es mejor no ser así. Bueno, pues todo esto indica que la literatura comunica lo valioso. La literatura te lleva a lo más profundo del ser humano cuando está bien hecha. No cualquier literatura está bien hecha. Y por eso podemos evitar a los manipuladores, a aquellos que no educan bien, los que quieren resaltar solo ellos mismos para obtener un provecho de ti. Y entonces, esta atención que tú tuviste a los textos literarios, ahora la vamos a fortalecer. Vamos a fortalecer la atención y tu juicio propio para que después de este módulo y durante este módulo seas cada vez eh, más veraz, más cuidadoso, más cuidadosa con tu manera de pensar. La idea es que madures y que este módulo te ayude mucho a madurar. Y vamos a ver algo importante. Eh, una síntesis del contenido del módulo 4 la podemos leer aquí. Eh, por favor, no sé, Kevin, ¿tú puedes abrir tu micrófono? Es una pregunta con toda libertad. Muy bien, no hay ningún problema y está muy bien que sigas participando por escrito. Esto es nada más como para hacer una variación de voz y no esté solo hablando yo. Estimada Yuri, ¿podrías por favor leer lo que dice esta diapositiva desde la pregunta? Sí, claro. Gracias. Dice, ¿qué es lo que hace valioso al lenguaje, idioma, lengua, dialecto de mi patria? ¿Y Que qué es lo que... reconozca el Ajá. valor de cada cosa, que diga la verdad, que construya la unidad, que respete el valor de las personas. Muchas gracias, Yuri, por haber leído esto y notar estas 4 ideas. Estas 4 ideas son las que hacen que el idioma sea valioso, son las que hacen que el lenguaje tenga valor. Voy a decir esta misma idea al revés. Si alguien no reconoce el valor de cada cosa, o si con su palabra devalúa a una persona o a los animales o a las plantas o a la realidad, por ejemplo, cuando dicen mentiras y dices, no, no es verdad, no voy a tirar ningún árbol para hacer el Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Ahorita se me ocurrió eso. Y sabes que está tirando un montón de árboles. Bueno, si alguien
no dice las cosas con el valor que tienen, entonces está usando mal su lenguaje, lo está echando a perder. Si no dice la verdad o si no construye la unidad, es decir, si divide a todos. Por ejemplo, quien anda con los chismes. Ay, fíjate que mi hermano, mi hermana, y no, 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 ¿para qué quieres? Y entonces provoca división. Ese no está usando bien su palabra. O si no respeta el valor de las personas, por ejemplo, como quien dice las groserías. Las groserías efectivamente no respetan el valor de las personas, porque son fundamentalmente mentiras. Piensen en cualquier grosería de las que han escuchado afuera. Esas están afirmando que tal persona es lo que sea. Bueno, pues esa persona realmente no es eso, es una mentira. Bueno, pues entonces no respeta el valor de la persona y por lo mismo es un lenguaje mal usado, devaluado, degradado. Bueno, nosotros no vamos a hacer así. Y por eso, aquí en las sesiones, en los foros y fuera de ellos, es decir, en sus conversaciones que tienen por WhatsApp o con su familia, con sus vecinos, con sus hermanos, van a estar practicando un lenguaje que sea como lo indica el rectángulo verde. ¿Sí les parece bien? Esto es un ejercicio constante. Por cierto, les pregunto, ¿saben cómo poner el signo este del pulgar arriba? Gracias, Kevin. ¿Tú, Yuri? Sí, claro. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, eventualmente les estaré pidiendo este signo, ¿eh? Muy bien, gracias. Y también si quieren levantar la mano para preguntar, lo pueden hacer desde el mismo centro de comandos ahí de las imágenes. Ah, eh, Kevin, no te preocupes, se quita solito después de cierto tiempo. Muy bien. Bueno, punto importante en relación con esto de la comunicación y del uso del lenguaje. Les propongo que durante todo este módulo construyamos un ambiente digno, es decir, un ambiente que esté a la altura de la dignidad de cada uno de ustedes. Y esto lo vamos a hacer escribiendo bien. Por eso, cada quien va a hacer el esfuerzo de escribir siempre con una mayúscula al inicio de las frases y de los nombres propios. De escribir con ambos signos cuando son de interrogación o de admiración, el del principio y el del final. Así es nuestro español y así lo usamos bien. También se notará el esmero por acentuar adecuadamente. Y algo que viene siendo un detalle muy contemporáneo, que se va a notar el esmero en escribir bien cuando no utilicemos la arroba como una letra que suple a la vocal O y a la vocal A. En realidad la arroba es un signo, así como el asterisco o el punto o la línea. Es un signo, no es una vocal. Y aunque se parece, no es adecuado, no es correcto utilizarlo eh, para suplir estas vocales que acabo de mencionar, la O y la A. Si alguien quiere hablar con sustantivos o adjetivos con O y A, pues que los mencione. No se los cobramos y no pasa nada, no va a pagar más por mencionar las dos palabras. Ni por escrito, le va a costar más. Y entonces vamos a evitar el uso de la arroba eh, como suplente de vocales. Por lo mismo también este signo que en latín se llama et y los angloparlantes le llaman ampersand. Se llama ampersand como contracción de tres palabras o cuatro palabras. And, per se, and. Cuatro palabras. ¿Qué quiere decir? Y, por sí mismo, y. Resulta que este signo es equivalente, tiene el mismo significado que nuestra Y. Y los angloparlantes pues le llaman así. Y por sí mismo y. Am, per se, and. Y por eso le ponen ampersand. Bueno, pues ese signo también lo vamos a evitar porque pues no estamos hablando inglés.
Entonces, que quede claro, vamos a escribir bien porque la otra persona es digna y vale la pena, vale mi esfuerzo. ¿Están de acuerdo en esto? Manita arriba, si digo pulgar arriba si están de acuerdo, o cualquier otro signo si no están de acuerdo. Gracias, perfecto. Esto se va a notar mucho en los foros, en el foro aprendiendo, en el foro de integración al final. Y el desafío va a ser que escribamos bien y también con brevedad y claridad. La razón es que así podemos leernos completamente y al leernos captamos nuestras ideas y de esa manera generamos un ambiente de confianza, de respeto, de alegría entre nosotros y de gusto por el trabajo y por el esfuerzo honesto. Cuando alguien escribe con brevedad y claridad, no cuesta trabajo leerle. Habrán visto que en la intervención que yo hice en el foro aprendiendo de esta semana, me excedí y no fui muy breve. Bueno, les pido por favor que me tengan paciencia. Yo también me tengo que esforzar en ser breve, claro, preciso, concreto, para poder comunicar bien. Junto con esto, y como tercer elemento del modo de trabajo de estos módulos durante todo este mes, les propongo que ejercitemos y mejoremos el uso de nuestro idioma, el español. Pero el español que está nutrido por tres raíces culturales: la prehispánica, la africana y la hispánica. Resulta que por las circunstancias históricas, estas tres raíces culturales nos dan origen y en nuestro idioma se nota que tenemos la herencia hispánica, por ejemplo, de un montón de palabras latinas, de un montón de palabras griegas, de un montón de palabras árabes. ¿Sí sabían eso? Que tenemos el árabe acá en el español. Si se acuerdan de alguna palabra árabe, ¿me la pueden decir, por favor? No me acuerdo. Bueno, pues hay un montón de veras de palabras árabes que utilizamos desde la época de la unión con los españoles, del encuentro de culturas. Por ejemplo, la palabra alcohol es árabe. La palabra alacrán, alberca, almohada. Y ya con esto les di un tip. ¿Qué encuentran de común en estas palabras? Alacrán, almohada, alcohol, alberca. Sí, exacto. Como lo dice Kevin, todas comienzan con el prefijo al. Bueno, pues es que resulta que el prefijo al es nuestro artículo el. Y entonces los árabes utilizan al, lo que sea, ¿no? Para referirse a eso y ponen el artículo. Bueno, nosotros ya lo tomamos como prefijo. Pero además hay otras palabras árabes. Por ejemplo, la palabra tarifa. Esa es bien árabe. Pero además usamos otras palabras griegas que vamos a estar viendo durante el módulo, pero ahorita les digo una. ¿Sabían que taxi es una palabra griega? Impresionante, ¿verdad? ¿Y saben qué significa taxi? Significa lo mismo que, eh, ay, ¿cómo era? Taxi significa, ya, cosa que se alquila, cosa por la cual das algo de dinero para obtener un servicio. Eso significa taxi. Eh, y bueno, también hay, la mayor parte de nuestras palabras vienen del latín, pero hay un montón que en nuestro español de México también provienen de la enorme riqueza prehispánica que está presente en un montón de culturas: la náhuatl, la totonaca, la otomí, la purépecha, un montón.
un montón. De las 68 lenguas que todavía persisten, nos nutrimos de un montón de cosas. Y entonces les propongo que estemos atentos para valorar nuestras raíces culturales. Porque miren, son 3 raíces, que si fueran así como raíces, así como si nosotros fuéramos un árbol, ya me podrán decir qué pasaría si alguno despreciara una de las raíces. ¿Qué le pasa a un árbol sin raíces? Se pudre o se cae, ¿no? Los 2 verbos que acabas de mencionar, Yuri, los voy a ocupar. Si la cultura es como un árbol y a la cultura le quitamos sus raíces, la cultura se pudre y se cae. ¿Notan que algo de esas características está en nuestra cultura contemporánea? Un poco podrida y un poco caída, se va por las modas y entonces resulta que siendo mexicanos con una enorme riqueza cultural, no la valoramos porque ni la conocemos. Entonces les propongo que a partir del lenguaje eh, estemos muy atentos a apreciar, valorar, a aceptar nuestras raíces culturales. Bueno, ya por último, ¿quieren que les diga algunas palabras que nos vienen de la raíz africana? ¿O esas las investigan por su lado? Sí, denos ejemplos. Mira, bueno, a reserva de lo que ustedes buscan, pero ahorita me acuerdo de algunas. Este, por ejemplo, la palabra marimba o la palabra timbón. Timbón es algo así como panzón, pero lo mismo significa como timbal. Timbal es ¿cómo se llama? El tambor grandote, ¿no? Bueno, timbón es una palabra que nos viene del africano y hay un montón, un montón. Ah, la palabra, a ver, déjame ver si no estoy diciendo disparates, pero si no recuerdo mal, la palabra jarocho también. Bueno, eh, en esto último tengo duda, así que si ustedes buscan y encuentran cuál es la etimología de la palabra jarocho, me corrigen por favor, ¿sale? Bueno, eh, voy a... Ah, está, este es el cuarto elemento del modo de trabajo. Además, está este. Bueno, igual y no era el cuarto, sino el tercero, ya no me acuerdo bien. Pero les voy a proponer y a sugerir que desde el principio de la semana, es decir, desde el lunes tempranito, se dediquen a guardar los recursos de la semana, las guías de la semana, incluyéndolas, y también las rúbricas de las actividades integradoras. Miren, si ustedes guardan los recursos y las rúbricas y de pronto sucediera algo que impidiera su acceso a la plataforma, ustedes ni se van a preocupar, porque van a poder cumplir con sus actividades, van a poder hacerlas, porque saben cuáles son las instrucciones por las rúbricas y también tienen los materiales por los recursos de la semana. Es más, si puedes así tal cual seleccionar y copiar las instrucciones de elaboración de las actividades integradoras y las pegas en un Word o en cualquier otro lugar, te van a servir mucho. Te hacen independiente y es un buen hábito ser independiente para asegurar que nada detenga tu avance en los trabajos. Y además, los recursos de la semana son para ti. Fue mucho trabajo de muchos profesionales para ponerte esos recursos al alcance y te van a ir sirviendo a lo largo de la prepa en línea. Entonces, pues conviene que los guardes en la medida de lo posible en una nube personal que tengas, en un almacén virtual, en una memoria, donde tú consideres. Conviene que los guardes.
Y por último, como propuesta del modo de trabajo, les sugiero, esto es solamente una sugerencia, que elaboren una portada ilustrada con sus datos para todos los trabajos. A mí se me ocurría que esto era como aprovechar que no tenemos que imprimir los trabajos y entonces no tenemos que gastar en colores ni en tintas. De manera que lo que pongamos al principio con nuestros datos puede tener los diseños, las imágenes, las figuras que tú quieras, los colores. Bueno, hay quien le ha puesto colores también a las páginas, los márgenes, lo que tú quieras, que sea bonito, que haga que tu trabajo te dé gusto verlo. Tengo que decirles que agradezco mucho a todas las personas que hacen portadas y que hacen portadas bonitas. Eh, es muy grato revisar los trabajos cuando tienen ese detalle de calidad y de esmero. Pero es una sugerencia, cada quien la ve, si la toma o no, como ustedes quieran. Y si necesitan alguna instrucción o recomendación para elaborar las portadas, bueno, pues es muy fácil, me preguntan y yo les explico cómo las hago yo, cuál es el método, porque hay varios métodos para usarlas. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta en relación con el método de trabajo que les he propuesto? No está bien y pues la creatividad yo digo que también es algo que uno lo debe de tener como conocimiento, habilidad de que tu trabajo se vea bien y ponerle pues toda la actitud. Correcto, correcto, Yuri. Esto es precisamente desarrollar su creatividad con libertad. Eh, Estoy de acuerdo. Y Kevin nos escribe y dice que quedó claro también. Perfecto. Esto fue en cuanto al modo de trabajo. Ahora, les propongo que para el día de hoy revisemos qué es lo que se nos pide en el foro Aprendiendo, en las actividades integradoras, pero también veamos dos contenidos importantes. Uno son los tipos de escritos, y esto nos va a ayudar a elaborar bien nuestras actividades integradoras, y también qué es la opinión, cuál es la diferencia con el juicio, el argumento y la tesis. Y es que estas son nociones que vamos a estar trabajando durante el módulo y que conviene ya desde ahorita tener claras. Y entonces, en relación con el foro Aprendiendo, por favor, Yuri, ¿puedes leer lo que dice el rectángulo rosita, este que está aquí? Cuenta las circunstancias de tu vida en las que el uso de argumentos puede ayudar a que tus ideas sean convencientes o que las ideas de otro te convenzca, conven- Muy bien. Bueno, yo me voy a quedar callado un momentito para que ustedes lean las preguntas detonadoras que están aquí y me digan si se entiende tanto la instrucción como las preguntas. Si se entienden, levantan por favor el pulgar. Gracias, Yuri. Gracias, Kevin. Estas son algunas de las preguntas. Me parece que hay más en las instrucciones. Y lo importante era nada más que quedara claro que de lo que se trata el foro Aprendiendo es de compartir situaciones en las que hemos tenido que argumentar. Hemos utilizado argumentos o por no utilizar argumentos no nos fue tan bien. Esa es la instrucción del foro Aprendiendo y por lo mismo es una participación muy libre, espontánea y muy enriquecedora. Kevin hace una buena pregunta y dice, ¿es necesario responder a todas las preguntas? No. En, en los foros Aprendiendo no es necesario responder a todas las preguntas. Puedes tomar una pregunta y responder esa. Si después quieres
tomar otra pregunta y responderla, también se puede. Pero si solamente tomaste 2 de 10, no hay ningún problema. Lo importante es que esas preguntas sean el motivo para participar libremente. ¿Sí respondí, Kevin? Perfecto. Muy bien. Bueno, si hubiera alguna otra pregunta, les pido por favor que la expresen durante esta sesión o también en la plataforma. Ahora, lo que sigue es la explicación de lo que se nos pide en las actividades integradoras y sobre todo de los 2 contenidos que les mencionaba. Ahora, como yo estoy utilizando la versión gratuita del Zoom, esto se va a terminar en casi 1 minuto y medio. Entonces, voy a parar ahorita y les pido por favor que vuelvan a picarle al enlace para que nos volvamos a encontrar acá. ¿Sale? Muy bien. Veamos ahora que en las actividades integradoras se nos piden la atención a un tipo de escrito. Aquí está nada más presentadas la actividad integradora 1 y la actividad integradora 2, cada uno con sus instrucciones. Pero fíjate que en la primera, en el título ya se nos indica que vamos a tener que poner atención en qué es un ensayo, y en la segunda actividad se nos pide que elaboremos un ensayo. Y entonces, para poder afrontar bien estas actividades, te voy a proponer sobre todo 2 cosas. Pon mucha atención a los recursos de la semana. Si puedes, toma apunte de ellos. Capta las ideas. Ya había recomendado que los guardaras, pero toma apunte. Eso te va a ayudar a memorizar lo importante. Y lo segundo es que tengas en cuenta la explicación que ahorita voy a dar de los tipos de texto o tipos de escritos. Bueno, tú recordarás que en alguno de los módulos te presentaron diferentes tipos de texto que convenía que identificaras, que si el texto científico, texto informativo, texto periodístico, y ya no me acuerdo del otro. A ver si te acuerdas tú cuál es el otro tipo de texto. Y si te acuerdas, me lo dices. Ya mencioné texto científico, textos informativo, texto periodístico. ¿Te acuerdas qué otro había? Creo que es el narrativo. Sí, tiene que ver. ¿Tú, Kevin, te acuerdas? Gracias. Narrativo, argumentativo. Mm, Realmente hay más de los que te propusieron en prepa en línea, en aquel módulo. Y ciertamente el texto narrativo es uno, y hay un tipo de escrito que es fundamentalmente argumentativo, que es el ensayo. Bueno, pero vamos por partes. Tú recordarás que había un artículo, ¿no? Y entonces te pedían que lo leyeras. Bueno, cuando de el artículo que tú lees extraes ideas esenciales o principales y las pones, pero pones solo lo esencial, no más, no tu interpretación, no datos eh, estadísticos o cosas que vengan allí en la información, sino solo las ideas esenciales, te queda un escrito así de breve como lo estás viendo aquí en el esquema. Y a ese se le llama sinopsis. Recordarás que las sinopsis son la manera como actualmente se nos presentan las películas y las series. Si tú recuerdas que antes las películas estaban en el DVD, atrás de la cajita venía una sinopsis que contaba de qué se trataba la historia y nada más te dejaba picado.
Y más o menos así se te presentan las series o las películas que tú puedes ver en las plataformas de distribución masiva. ¿Si te acuerdas de ese tipo de textos? Muy bien. Bueno, pues a esos tipos súper brevísimos, gracias Yuri, gracias Kevin, y acabo de usar un barbarismo que, bueno, estamos muy acostumbrados a la exageración. Eso de súper brevísimo ni se oyó bien, perdón, pero no está bien. Bueno, ese tipo de textos súper breves, eso sí está bien, se llaman sinopsis. Pero cuando tú de lo que leíste tomas un poco más de ideas, pero solo ideas principales, entonces estás haciendo una síntesis. El texto te queda un poco más grande que una sinopsis, pero no demasiado grande y solo tiene las ideas principales, lo esencial. Cuando además de las ideas principales ya das datos que vienen allí, lo que estás haciendo es un resumen que, como tú ya ves en este esquema, es más extenso que la síntesis y que la sinopsis. Entonces tenemos estos tres tipos de escritos que tienen como característica principal que tienen las ideas principales de lo que se está leyendo o lo que se está viendo. Una obra de teatro puedes hacer un resumen, de una película puedes hacer un resumen y esto tiene las ideas principales. Bueno, además de estos escritos que se sujetan tal cual a la información que tú estás leyendo o viendo, eh, hay otros y para poder contrastarlos, te recuerdo qué es el resumen. ¿Tú te acuerdas que para poder expresar las ideas principales de un texto, pues tenías que atender a lo que leías, extraer la información y resaltabas algunos conceptos o palabras clave y después escribías esos conceptos y palabras claves? Recordarás que leíste un artículo acerca de un submarino, ¿no? Y que habían confundido con un monstruo. Y pues sí, como dice aquí, el verdadero monstruo es la violencia humana que es capaz de matar a otros. Bueno, tú atendiste, extrajiste y escribiste. Es decir, leíste con atención el texto, extrajiste las palabras y las ideas esenciales, las que no pueden faltar, y escribiste con una redacción ordenada y lógica, con tus propias palabras, lo que habías captado. Eso es resumir. Pero fíjate que tal cual está tomando la información de allí, estás atendiendo la información. Bueno, también viste que resumir no es cortar las palabras y juntarlas, no es copiar y pegar. Eso no es resumir. Bueno, pues ahora te puedo mostrar que el resumen atiende a la información que estás leyendo y tiene las ideas principales de esa información. Pero el ensayo es otro tipo de escrito que es mucho más que un resumen. Por esta razón que tú ves allí. En el ensayo ya se expresa una valoración personal. Mira, esto es tan importante que en la cuarta semana, ya cuando se trate del proyecto integrador, te van a pedir que hagas un ensayo. Bueno, en realidad esto también te lo van a pedir en la tercera semana y en la segunda semana. Y en la primera semana también te lo van a pedir. Pero en la cuarta semana pareciera que a algunos se les olvida que el ensayo es más que un resumen. Y lo que presentan son resúmenes. Y entonces
Para que no te pase eso, en la cuarta semana del proyecto integrador, donde pones todo lo que aprendiste, mejor te hago una advertencia, un aviso, para que estés muy atento, muy atenta. El ensayo es más que un resumen. Lo que se te va a pedir en este módulo son ensayos. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué es esto de la valoración personal, porque me parece que precisamente fue en el módulo anterior donde se te pedían reseñas y entonces tú tenías que poner estos elementos como el título o las características, como el contexto del autor, la intención del autor, etcétera, ¿no? Y también, y como cosa fundamental, se te pedía el juicio, tu juicio personal sobre la forma en que trataba el tema. Es decir, tú tenías que poner en las reseñas si el texto utilizaba un lenguaje especializado o un lenguaje común, un lenguaje científico o un lenguaje coloquial. Tú tenías que poner si era un lenguaje fácil de entender o un lenguaje difícil de entender, como las poesías de, ¿quién era? De Rubén Darío. ¿Te acuerdas que hasta te proponían que usaras un diccionario? Tenía palabras que eran un poco difíciles. Bueno, eso tú lo tenías que poner en la reseña. Rubén Darío escribe con un lenguaje muy preciso, pero un poco difícil porque ya está fuera de nuestra época. Eso habría sido una reseña. Y tú estás poniendo tu propia valoración, pero sobre la forma en que está presentado el escrito. En el ensayo, tú vas a poder poner lo propio de una síntesis o un resumen, es decir, la información que aparece en la fuente. Vas a poder poner también tu propio juicio sobre la forma en la que está presentando, pero sobre todo vas a poner tu juicio personal valorando el tema. Es decir, vas a poder apreciar el tema, lo que él está tratando, lo que el autor está tratando, y vas a poder opinar sobre ese tema, expresar tu propio pensamiento sobre ese tema. Voy a decirlo todavía de una manera, me parece a mí, más precisa. Tú vas a poder expresar qué tanto valor le encuentras a lo que está diciendo, qué tanta verdad le encuentras, qué tan bueno es lo que está diciendo, qué tan bello es. Valor, verdad, bien, belleza, son elementos que te van a permitir hacer un juicio sobre el tema que está tratando el autor. Y esto es algo típico de los ensayos. Voy a decir esta misma idea con otras palabras. Lo que identifica a un ensayo es que es un escrito que tiene tu propio juicio. Ujú. Lo vamos a ir viendo poco a poco, no te preocupes. En síntesis, sobre los tipos de escritos. Hay escritos que tienen solamente la información tal cual, la que tú comprendiste. Pero hay dos tipos de escritos que tienen, además de la información, tu propio juicio. Ahora, tú verás precisamente en los recursos, estructura y desarrollo del ensayo y premisas y conclusiones, cuál es la estructura general del ensayo. Y yo te la estoy presentando aquí nada más como un esquema. Tiene un título, si puedes y quieres, le inventas un subtítulo, pero como partes esenciales del ensayo son la introducción, el desarrollo, la conclusión y la bibliografía. En el desarrollo viene algo muy interesante que vamos a estar trabajando precisamente las 4 semanas, que es la argumentación.
tú verás precisamente en los recursos que se llaman argumento, argumentación y estructura de la argumentación, alguna cosa así, tú verás qué es esto de la palabra premisa. No te preocupes, yo te lo voy a explicar también. Y cómo integrando premisas puedes obtener conclusiones, que son conocimientos nuevos. Al escribir con argumentos, tú profundizas en el conocimiento de la realidad y les muestras a los demás la realidad que tú estás viendo, los hechos como tú los ves, y además puedes expresar tu propia valoración, es decir, lo que encontraste de valioso, verdadero, bueno y bello. Esto es tan importante que vamos a ir poco a poco caminando juntos para que tú puedas hacer buenos argumentos, argumentos bien hechos. Hasta ahorita nada más te estoy diciendo la idea, ¿eh? Pero poco a poco lo vamos a ir viendo. Total que los ensayos deberán tener algo de lo que tú ves en este esquema. La cantidad de frases es una cantidad sugerida y puede ser que tengas esa cantidad o más. Lo importante es que sea de tu propio eh, intelecto, de tu propia comprensión, de tu propia reflexión. Eso es lo importante. Muy bien, hasta aquí. ¿Queda claro cuáles son los tipos de escritos que hemos trabajado hasta este momento? Su pulgar arriba, si sí quedó claro. Si quedó más o menos claro, también pulgar arriba. Si no quedó nada claro, cualquier otro signo. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuri, Kevin y Jaretsi, a quien damos la bienvenida. Pero quiero pronunciar bien tu nombre. ¿Es Jaretsi o Yaretsi? Buenas tardes a todos. Este es con J, pero suena como Y, Yaretsi. Muchas gracias, Yaretsi, por aclararnos esto. Pues bienvenida. Muy bien. Voy a hacer ahora una pequeña advertencia. Ustedes lean personalmente y me dicen si se entiende lo que dice esta diapositiva, por favor. Gracias, Kevin. Miren, eh, me he encontrado un montón de trabajos de exalumnos de la prepa en línea puestos en blogs y los otros sitios que ahí están. Lo curioso es que el 99% de ellos, de esos trabajos, están mal hechos. No sé quién les dijo que podían publicar ese tipo de cosas, pero en realidad hacen mucho daño a los que las toman como inspiración. Pero en particular Brainly. Y yo pensaba, ¿cómo puedo comparar Brainly? Y se me ocurrió esto. Me da la impresión de que Brainly se parece a esto. Brainly en español es como el vertedero de desperdicios de las ideas. Es como el bote de basura de los disparates más
increíbles que puedan encontrar, de los errores más garrafales. Bueno, pero hasta parece de veras que lo están haciendo a propósito para que la gente aprenda mal. Es impresionante que haya ese tipo de basura informativa en un sitio así. Pero además lo más increíble es que hay quienes lo toman y lo ponen en sus trabajos como si fuera la gran cosa. Mira, pensando en que Brainly es eso, me parecía importante preguntar cuál de las cosas que voy a presentar ahorita preferirías. Sobre todo, ¿cuál querrías tener para darle a tu familia? ¿Cuál querrías apropiarte para después compartir con otros? Imagínate que alguien prepara para ti alimentos nutritivos, sabrosos, bien hechos, realizados con esmero y que te presentan pues el guacamole de acá, así todo fresco, con totopos ricos, las tortillas calientitas, con el mole, quesito, los frijoles de acá o tostadas de camarón. Estos tacos de acá no sé de qué sean, pero pues yo creo que se ven ricos. ¿No se les antoja? Mm. A mí me gustaría tener eso y apropiármelo, si me lo ofrecen, también para darlo a mi familia. Ahora, imagínate que te ofrecen esto, que son los recursos de la prepa en línea o los recursos de las fuentes que están bien hechas de las universidades, de los centros de investigación, que son información nutritiva que sí te sirve para tu desarrollo y que además puede servir también para el desarrollo de los tuyos. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál querrías tener para dar? ¿Los alimentos nutritivos o los desperdicios? ¿Cuál quieres poner en tus trabajos? Por supuesto que solamente un tipo de estos productos nutritivos te hace bien. Solo un tipo. Te recomiendo. Quédate con lo mejor. Lee, analiza, sintetiza por ti mismo, por ti misma. Expresa tus ideas por ti mismo y por ti misma. Y entonces estarás haciendo lo que Yaretsi ya nos comparte en la conversación escrita. Estarás tomando de la primera opción, el alimento nutritivo. Y al tomarlo y apropiártelo, al, al hacerlo tuyo, lo estarás eh, teniendo también para darlo a tus seres queridos. Mira, esto es tan claro que si tú aprendes a hacer bien los ensayos, le vas a poder ayudar en tu familia a quien necesita hacer un ensayo. Si aprendes a hacer bien los argumentos, vas a poder tú tener orden en tus pensamientos y ayudar a otros a expresar las ideas con justicia y con una buena argumentación. Y ya no vas a necesitar las modas del lenguaje que exigen o dan ideas e imágenes, pero no pueden argumentar y entonces quedan en una opinión que muchas veces se burlan de ella. Si tú aprendes bien,
vas a poder dar lo mejor a tus seres queridos y sobre todo, perdón, y además de ellos, también a tus familiares, vecinos, amigos. Vas a poder hacer cosas muy buenas por la patria. Dice Yaretsi que esto del ensayo parece muy complicado. Pues no sé, Yaretsi, no sé qué tan complicado es. Me da la impresión de que no. Esto creo que lo van a poder lograr muy bien. Yo los acompaño. Yo los estoy acompañando a hacerlo. Y acuérdense que siempre que encuentren alguna dificultad, van a poder recurrir a mí preguntando en la plataforma. O si ven que este asesor virtual no es muy eh, adecuado para explicar, pueden ir con otros asesores virtuales buscando que les expliquen bien. Y hay una multitud de, de buenos asesores virtuales que pueden hacerlo. Pueden ocupar cualquier fuente. No le tengas mucho miedo, Yaretsi, a los ensayos. Vas a ver cómo, sobre todo en la primera actividad integradora, te van a ayudar a hacerlos muy bien. Mira, ustedes ya ven aquí el título de la primera actividad integradora, ¿no? Los argumentos del ensayo. Van a ver en las instrucciones de la plataforma que prácticamente les dicen, bueno, tú tienes que leer este texto, Máscaras Mexicanas, de Octavio Paz. Octavio Paz escribió un ensayo bastante amplio y tiene varias secciones. Una de esas secciones se llama Máscaras Mexicanas. Y entonces esa es la que van a leer. Y ya. Lo van a leer con atención, descargarán el formato que ahí viene en las instrucciones y responderán con su propia comprensión a 6 preguntas que se hacen. No voy a repetir aquí todas las instrucciones porque entiendo que ustedes las pueden ver y las pueden comprender porque son bastante inteligentes y capaces. Pero sí voy a detenerme en algunos detalles para evitar confusiones, sobre todo porque a veces las instrucciones pueden dar a entender otra cosa. Mira, esta es la plantilla que vas a llenar y lo primero que aparece allí es la palabra tesis. Tú tienes que poner allí cuál es la tesis central del ensayo. Y para esto, aquí viene una primera definición y ayuda. La tesis es la afirmación que sintetiza un argumento. Es decir, la tesis es la síntesis de un argumento. La tesis es una oración breve que expresa una postura. Cuando decimos oración breve, nos estamos refiriendo a que es la oración gramatical completa, sujeto, predicado, pero muy concisa. Y esa oración está expresando la postura del autor, lo que el autor está valorando de tal o cual tema. Esa es la tesis del autor. Otra manera de entender qué es la tesis es esta. La tesis es un juicio o un enunciado. Y aquí te pongo un ejemplo. Si algún autor dijera esto, los mexicanos mienten para protegerse, ya en esta oración tú puedes encontrar el sujeto, los mexicanos, y el predicado, mienten para protegerse. Es una oración completa. Es breve. Tú cuenta cuántas palabras tiene. ¿Ya viste? Es breve, 5 palabras. Y además se está expresando aquí la opinión del autor, la postura del autor. Este es un ejemplo de una tesis. Y lo que se te pide aquí es que primero leas todo el ensayo y te estés preguntando, a ver, ¿qué es lo que está queriendo decir? ¿Cuál es la intención? Puedes tomar nota de todo. Y al final, tú sintetizas
la idea en una sola oración y esa es la que vas a poner allí. ¿Sí queda claro? Gracias, Yuri. Gracias, Kevin. Yaretsi. Bien. Si hay alguna pregunta o no queda todo así muy bien, acuérdense que me pueden preguntar. Y esto lo vamos viendo. Realmente, Yaretsi, tú llegaste a buen tiempo para empezar a ver esto de las actividades integradoras. Lo que habíamos visto antes es sobre el modo de trabajo y esa advertencia que les hice. Bueno, aquí hay otro ejemplo. Esta es una afirmación que sintetiza un argumento. Es una oración breve que expresa una postura. Es un juicio porque está afirmando algo. Es un enunciado. ¿Cuántas palabras tiene? ¿Sí las contaron? Correcto, Kevin. Tiene 11 palabras. Fíjense que entonces no es un párrafo, no es rollo, no es una opinión así muy elaborada, ¿no? La tesis es esto. Y aquí hay que hacer una diferencia. Fíjate que además de la tesis, te van a preguntar afirmaciones y opiniones. Ahorita voy a señalar solamente estas tres. Tú ya estás viendo aquí que está también señalada la palabra, el verbo argumentar. Pero sobre este vamos a ir despuesito. Aquí lo importante es que diferencies entre afirmación, opinión y tesis. La diferencia entre estas tres es prácticamente de profundidad. Porque mira, vas a ver que el escritor Octavio Paz hace un montón de afirmaciones, pero no todas son su propio pensamiento, sino que él está tomando afirmaciones de la cultura que le tocó vivir, pero él no cree en esas afirmaciones. Él nada más está diciendo como que hay gente que dice que los mexicanos son esto, hay gente que dice que así, ¿no? Son afirmaciones. Y entonces eso se queda así nada más en la superficie. Luego, hay opiniones que son personales. Esas sí son afirmaciones que ya se hacen con una cierta convicción personal. Las afirmaciones podían ser opiniones generales. Las opiniones personales ya se hacen con convicción, pero con mayor profundidad vamos a encontrar a las tesis, que son juicios que ya comprometen al autor, ya indican cuál es su postura. Ya el autor está expresando no solamente una opinión así como que, bueno, pues puede ser, a lo mejor es así como que yo me estoy imaginando. No, ya está diciendo, yo creo que la cosa es así. Acuérdense, la tesis es una afirmación que está diciendo algo contundentemente. Plagiar es una grave injusticia porque echa a perder el tiempo. ¡Sas! O sea, no es un jueguito, no es que estemos, bueno, sí, a veces sí se puede, a veces no. No, aquí está diciendo, es una grave injusticia porque echa a perder el tiempo. Bueno, eso es ya una opinión personal, pero que compromete al autor. Es un juicio. Ahora, a ese juicio se llega con argumentos. ¿Y qué es argumentar? Es que tú des razones que fundamenten
tu tesis. Para que vayas descubriendo esto, en la quinta parte se pide que que consideres, que pienses, en tu opinión, cuál es una de las principales características del mexicano, en tu opinión. Y con base en tu experiencia, en lo que tú ves, en lo que tú has experimentado y vivido, dirás, pues es que desde mi opinión, una de las principales características del mexicano es esta. Bueno, ya la dijiste como una opinión. Ahora lo que se va a pedir es que argumentes por qué consideras que esa característica es principal. Y entonces, al argumentar, tú tendrás que pensar con mucho orden y detenimiento cuáles son las razones que te llevan a afirmar esa tesis. Y fíjate que hice así esta mímica, como diciendo, puede ser una razón, puede ser otra razón, puede ser otra razón. Bueno, cuando integras las tres razones, obtienes una afirmación o juicio. Esto es el argumento. Vas a ir poco a poco y hay algunos de los recursos de la semana que te van a indicar qué es esto de las razones. Yo desde aquí te puedo decir que a cada una de las razones principales o ideas esenciales que fundamentan tu argumento, le llamamos premisas. Voy a repetir esta idea con otras palabras. La premisa es una idea principal que cuando se suma con otras premisas, cuando se integra con otras premisas, da como resultado una conclusión. Y la estructuración de premisas y conclusión es a lo que se le llama argumento. Bueno, hay una palabra todavía más técnica, se llama silogismo, y tú la vas a ver en uno de los recursos de la semana. El asunto aquí es que tú vas a poder poner las premisas de tu argumento y acá pondrás tu conclusión. Yaretsi, levantas la mano y yo quedo atento a tu pregunta. Sí, gracias. Respecto al punto número 5, ahí dice que, bueno, yo según ya lo había hecho, Ujú, pero ahorita sí como que volví a retomar esto porque dice en tu opinión y ujú, ahí al final bueno, del parrafito decía que si querías podías buscar otras fuentes de información. ujú, Entonces yo, encontré una revista que es un boletín de la UNAM ujú. en donde mencionaba acerca de, por ejemplo, de los desastres naturales, ¿no? Pero ahí me mencionaba que, por ejemplo, la Academia de la Escuela Nacional del Trabajo Social afirma. Entonces ahí no puedo poner eso, ¿verdad? Porque dice que es mi opinión. ¿O cómo es ahí? Correcto. Si, si resulta que tu opinión coincide con la de la Academia esta de Trabajo Social, bueno, tú podrás poner, en mi opinión, yo considero esta característica. Y por cierto, la Academia esta de Trabajo Social también considera esta característica, solamente apoyando a tu propia opinión. Pero lo que va a hacer valiosa a la respuesta es tu propia opinión. Lo que va a dar Ah, valor a tu ok. respuesta es tu propia opinión. Sí, gracias. Muy bien, Gracias, Yaretsi. doctor. No, no, muy bien. Bueno, pero además, miren, en la sesión es de espacio abierto que tengamos el próximo miércoles, que también será a las 9 de la noche, vamos a practicar de encontrar los argumentos, las premisas que dice Octavio Paz y también los argumentos, las premisas de cada uno de ustedes. Es decir, en los próximos espacios abiertos vamos a jugar a hacer argumentos. Ujú. Para que ustedes practiquen mucho y así vamos agarrando
fortaleza en esto de hacer argumentos. No están solos. Yo los voy acompañando y vamos haciéndolo juntos. ¿Sí queda claro esto? Gracias, Kevin. Gracias, Yuri. Gracias, Yaretsi. Bueno, esta parte del argumento es muy importante. Y bueno, al final lo que se pide es que escribas tu propio argumento con una redacción cuidada. Tu propio argumento. Y agradezco mucho por eso la pregunta de Yaretsi, que vamos ahora a ver si hay alguna otra cuestión en relación con cómo elaborar la actividad. Me pueden preguntar. Es más, me parece que el próximo miércoles y viernes puedo poner algunos ejemplos de actividades que han hecho muy bien otros compañeros de ustedes y que me han dado permiso de mostrarlas. Bueno, pero esto sí queda claro, ¿verdad? No hay que buscar en otros trabajos. Y si tienen preguntas, bueno, pues voy a estar muy atento a cualquier comunicación que tengan en la plataforma. Ahora veamos qué es lo que se nos pide en la actividad integradora 2, cuyo título es Escribir con argumentos. Allí lo que se pide es que elabores un ensayo de 2 cuartillas, 2 páginas. Válgame, parece que es un montón, pero no te preocupes, vas a ver cómo hasta te va a faltar espacio. Aquí lo importante es atender a las 8 instrucciones que vienen en la actividad. Tendrás que leer un artículo cuyo título ya ves aquí. Después, así como mencionó Yaretsi que lo hizo, hay que investigar sobre el tema en fuentes confiables. Esto de las fuentes confiables es muy importante porque vas a encontrar un montón de fuentes que no son confiables. Pero bueno, si tú encuentras fuentes de información de universidades o de institutos de investigación, entonces vas a poder encontrar los argumentos que te van a posibilitar que redactes un escrito de 2 cuartillas o 2 páginas. Aquí quiero responder a lo que Kevin pregunta por escrito. Cuartilla es página. Y entonces digamos que es así como esto, ¿no? Este es mi cuaderno de apuntes y aquí están viendo ustedes una página. De hecho, si yo tomara la hoja, pues tendría que decir que la hoja tiene esta página y esta página. Una hoja tiene 2 cuartillas. Y tú lo que tienes que hacer es en electrónico 2 cuartillas, es decir, 2 páginas. Bueno, se pide que reflexiones ¿qué responderías tú a esta pregunta que está aquí, ¿no? Para eso te va a ayudar también la información que obtengas de fuentes seguras. Y aquí viene lo interesante. Lo primero, antes de escribir cualquier otra cosa, porque acuérdate que en estas fue que tú leíste, investigaste, reflexionaste. Todavía no has escrito nada. Antes de escribir, vas a plantear 3 argumentos. Cada argumento con sus premisas y su propia conclusión. Si tú haces bien los argumentos, vas a poder desarrollar con ellos tu escrito. Y al desarrollarlo, poniéndole una adecuada redacción, explicando las ideas de tus argumentos, vas a ver que ocuparás las 2 páginas y hasta más. Aquí la intención no es echar rollo, sino explicar tus razones. Ese es el desafío, explicar las razones. Acuérdate de este recurso que te va a ir
indicando también algunas cosas. Y luego fíjate, aquí solamente esquematicé una página, pero en esta página están solo los 3 argumentos, 1, 2 y 3. Esto de poner 3 argumentos así muy esquemáticos es lo primero que se te pide antes de escribir las 2 cuartillas. Las premisas son las ideas que integras en una conclusión. Las premisas son juicios también, así como la tesis. De hecho, las premisas son tesis que juntas y que con ellas obtienes una conclusión. Bueno, tú vas a estructurar los 3 argumentos y después escribes las 2 cuartillas. Esto es una sugerencia, así como te lo mostraba hace rato. Después de escribir las 2 cuartillas, se pide que hagas una grabación que vas a poner en un almacén virtual y le obtienes el enlace y lo pones también en tu actividad. Ahora, en la grabación no se trata de leer el ensayo, sino solamente de que expongas de qué se trata, de que tú en 2 minutos nos cuentes de qué se trata tu ensayo. ¿Para qué se pide esto? Pues para que al decirnos de qué se trata tu ensayo, tú mentalmente hagas una síntesis que recupere los principales argumentos. Y entonces se va a notar que puedes expresar argumentos de manera escrita, porque ya los hiciste, y también de manera oral. Esa es la razón por la que se te pide que no leas el ensayo, sino que expliques de qué se trata. ¿Sí queda claro esto? Les pido por favor que lean este rectángulo que está en blanco y si queda clarísimo, así como lo hace Kevin, pongan un pulgar arriba. Gracias. Muy bien. Bueno, ahora les voy a presentar ejemplos, 2 ejemplos de argumentos. Estos son un razonamiento propio, pero fíjense, esta es una primera afirmación. No es tu trabajo el que copias y pegas. Esa podríamos decir que es la premisa 1. Esto ya es un juicio porque está indicando lo que algo es o lo que algo no es. Estoy ocupando el verbo ser. Ya ven ustedes aquí el verbo ser. Esa es la premisa 1. Pero la voy a integrar a otra premisa o juicio que dice, como no es tu trabajo, solo puedo asignar 0. Si estas 2 ideas yo las integro en una sola, me queda una conclusión. Por lo tanto, si no es tu trabajo, obtienes 0. Bueno, esto es un argumento que ayuda contra el plagio. Y ya ven ustedes que entonces no está tan difícil esto de hacer premisas e integrarlas. Hay una técnica y se las voy a compartir pues no sé si nos da tiempo el miércoles o el viernes. Voy a intentarlo en ambas sesiones. Aquí hay otro ejemplo de argumento. Premisa 1. Plagiar es una grave injusticia. Pierdes el tiempo y haces perder el tiempo. Premisa 2. El tiempo es tu vida. El tiempo es mi vida. Y si la perdemos, ya no se recupera. Por lo tanto, plagiar es una grave injusticia porque echa a perder la vida. En este ejemplo ustedes notarán que aquí hay algunas ideas que se juntan con estas, pero las ideas que están repetidas en las dos como que ya no están tan presentes. Y aquí, en la conclusión, junté lo esencial de las 2 premisas anteriores. ¿Se ve esto?
Pulgar arriba si se ve más o menos. Gracias, Kevin. Gracias, Yori y Yaretsi. Muy bien. Esto es hacer argumentos. Les digo, hay una técnica especial. Bueno, hay varias técnicas, muchas técnicas, pero vamos a trabajar por lo menos una el próximo miércoles. El asunto es que entonces tú juntas los argumentos y los desarrollas. Si tienes alguna pregunta, pues me la haces. Sugerencia. Juega a citar las fuentes con un formato completo. Esto es una práctica y ahorita es como un juego. Si te sale bien, perfecto. Si no te sale bien, no pasa nada. Pero intenta de hacerlos con un formato completo. De hecho, te voy a poner en el foro de novedades un material que quizá ya hayas guardado porque te lo dieron desde el módulo 1, que es el manual de citas y referencias de la prepa en línea. Te lo voy a poner para que lo tengas a la mano y si no lo habías guardado, ahora sí lo guardas. Hay varios formatos completos, como los que te estoy presentando aquí. Este es muy popular, no es el único. Este me gusta mucho por sencillito y este es especializado y también es muy sencillito. Ahora, Yaretsi está haciendo una buena pregunta por escrito. Nos dice, en el texto de las máscaras mexicanas, ¿solo hay 3 argumentos o solo sacaremos 3? Se pide que obtengas 3. No, estoy diciéndolo mal y ahorita ya recordé. Para la primera actividad integradora, solo se te pide un argumento, el que tú haces, con base en tu propia experiencia. En el ensayo de máscaras mexicanas vas a ver que hay un montón de argumentos. El miércoles los vamos a descubrir. Un montón de argumentos. Sobre el tema de máscaras mexicanas, solo tú vas a hacer un argumento. Donde se te pide que hagas 3 argumentos es en la actividad integradora 2, que trata acerca de los desafíos de la lectura digital en México. Y dime, Yaretsi, por favor, si respondí a tu inquietud o si la revolví más. No, sí está bien. Estaba preguntando de la actividad 1, nada más que me pasé así de pronto, perdón. Ujú. Pero está bien. Esto nos ayuda porque vamos a poner mucha atención en lo que se nos pide en una y en otra actividad. Muy bien. Por último, y ya terminando esta sesión, que es la más densa porque es la primera, quiero hacer algunas distinciones de las nociones entre opinión, juicio, argumento y tesis. La opinión es la afirmación que se dice con poca certeza, con poca seguridad. Es la afirmación que se hace con temor a equivocarse. Me late que yo opino que hasta donde alcanzo a ver, creo que son cosas que uno está afirmando, pero con temor a equivocarse. Por ejemplo, este que está aquí, que ustedes pueden leer. Ujú. Esa es una opinión. El juicio ya indica lo que algo es decir, el juicio ya se hace con seguridad, con certeza, porque se está indicando qué sí es y qué no es. Eso es un juicio, como el ejemplo que está aquí. Hay que decir que los juicios pueden ser verdaderos, pero también pueden ser falsos. Este ejemplo es un juicio falso. Es un juicio que está diciendo lo que algo es, pero no está atendiendo a la realidad. Por lo tanto, es falso. No todos los mexicanos mienten y cuando mienten, no todos lo hacen para protegerse.
Bueno, a los juicios también se les llama proposiciones. Tú vas a ver esta palabra en uno de los recursos. Y los juicios pueden funcionar como premisas de un argumento. Es decir, la premisa es una función que puede tener un juicio. Por ejemplo, en este ejemplo de argumento. Premisa 1. Los mexicanos mienten para protegerse. Premisa 2. Ese comerciante es mexicano. Por lo tanto, la conclusión, todo el argumento es que ese comerciante miente para protegerse. Les pido por favor que pongan atención en la conclusión y vean qué es lo que tiene que está en la primera premisa y qué es lo que tiene que está en la segunda premisa. Y ahora les pregunto, en la conclusión, ¿qué hay de la segunda premisa? Ah, aquí en la conclusión estoy respondiendo a una pregunta de Kevin. Acá en la conclusión ven que hay elementos que están en la primera premisa, pero también hay elementos que están en la segunda premisa. Y la pregunta era, en esta conclusión, ¿qué idea, qué idea tiene esta conclusión que estaba en la segunda premisa? ¿Sería el comerciante o cómo? Correcto, Yuri. También Jared sí lo dice. Ya ustedes identificaron muy bien. La palabra comerciante está en la conclusión porque antes estaba en la segunda premisa. Ujú. Y les pregunto, ¿en la conclusión viene la idea o palabra mexicano? No, Bien visto, Kevin. Y ya con esto estamos adelantando el trabajo. Argumentar significa integrar premisas, pero integrar no solamente es juntar, sino es obtener lo esencial de ambas, quitar lo que se repite y poner lo que queda en la conclusión. La conclusión entonces ya es un nuevo conocimiento. Bueno, con esto les he presentado qué es un argumento, qué es la tesis, qué es la opinión, qué es el juicio. Y, bueno, este es detallito. Como una tesis es un juicio, por eso puede funcionar como premisa para otro argumento. En síntesis, hoy vimos la utilidad de argumentar, hoy vimos que los juicios forman argumentos, hoy vimos estos tipos de escritos y vimos que pensar con orden es argumentar bien. Yo agradezco mucho que hayan estado hasta este momento. Agradezco mucho su atención y su participación. El miércoles iniciaremos nuestros espacios abiertos, que por cierto, parece que les añaden calificación, pero sobre todo, esta sesión de guía y las otras sirven para que ustedes obtengan la mejor educación, porque necesitamos que ustedes sean personas mejor educadas y no solo más instruidas. ¿Están de acuerdo con eso? Perfecto. Entonces estamos en el mismo caminito.
Les deseo que pasen muy buena noche. Sugiero que antes de irse a dormir le den un beso o un abrazo a los de su casa para que vean que sí los quieren, que ustedes sí los quieren a ellos. Que quede clarísimo esto. Y entonces nos vemos el próximo miércoles y ahorita que pasen muy buena noche. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias, Yaretsi, igualmente. Gracias, Kevin, por tu deseo de buenas noches. Gracias y hasta luego. Excelente noche. Gracias, Yuri. Igualmente.